Creo que no es sorpresa para nadie que la reputación del FNAF Army, grupo de los FNAFtubers más conocidos del fandom hispano, pasará de ser un grupo respetado y querido, a ser un proyecto manchado por las polémicas de los usuarios más conocidos. Ya he explicado y analizado en 2 vídeos las polémicas de estos usuarios, y no les voy a mentir, al principio quería hacer estos vídeos con humor, pues me parecía gracioso ver cómo usuarios como Gigi James y Sabino69, en lugar de tomar responsabilidad de sus actos, estos preferirían hacer un show, que en lugar de ayudarlos a mejorar su imagen, la terminaban manchado aún más, claro, tomándome la seriedad cuando tocaba hablar del contenido lolicón, como la irresponsabilidad por parte de Gigi, al comparar una filia con un género de entretenimiento, hasta lo más grave, como Sabino69, que lo que hacía, no solamente era moralmente cuestionable, sino que hasta roza un delito. Al mismo tiempo, mencioné que lo mejor que podemos hacer como espectador o fan de estos usuarios es simplemente no apoyarlos, desuscribirse de sus canales y a lo mucho, comentarles tu disgusto sobre sus actos, y que tomen cartas del asunto, siempre y cuando seamos conscientes de que no somos responsables, para decirles qué hacer o cómo vivir su vida, ya que si ellos deciden seguir con sus actitudes conflictivas y dar patadas de ahogado a sus carreras, eso no es problema nuestro. Al mismo tiempo, no caer bajo como para acosar, insultar, doxear y amenazar a muerte, ya que en lugar de ayudar de que se exponga sus casos, se vea como un ataque y ciberacoso injustificado, haciendo que a los que defienden a estas personas, tengan más motivos de justificar a los acusados, provocando que se minimice sus actos, y eso sí es un problema. Pero volviendo al tema, al momento de que empecé a hacer el vídeo de ProPKids y leer su documento, mi sonrisa desapareció, pues empecé a darme cuenta de que esto era mucho más grave de lo que pensé, pues en su caso, no solamente estaba el caso de Elsie, sino de otros temas igual de serios, como declaraciones de doxeos, ser cómplice de encubrir casos de grooming, manipulaciones y mentiras. Esto igual me pasó con Sunam Napster, que su caso me pareció igual o peor que el de ProPKids, y en este vídeo verás por qué. Antes que nada quisiera aclarar algo, en este video no solamente hablaré del documento de Dani, sino también de algunas cosas que no mencioné sobre ProPKids, y todo lo que giro alrededor del documento de Sunam. Ahora sin más, comenzamos con el video. La primera aclaración que haré sobre el vídeo, será la que hizo el usuario Carlitos Justicia, quien habló con Eddie, y quien lo expuso sobre el tema de Discord y aclarando toda la situación. Hola, ¿qué tal? Yo soy el usuario con quien Eddie habló. Para explicar bien la situación, Eddie primero estuvo con una chica llamada Spinel que tenía 12 años y Eddie tenía aproximadamente 15 a 16 años. Es correcto eso de que él sí estuvo argumentando con Eddie al respecto a lo ocurrido con Batey. No estuvo en una relación con ella, pero sí la pretendía emocionalmente. Tiempo después de esta desaparición él regresó por un tiempo, pero casi que al final se quiso ir. Como nota personal, lamento mucho no haber hablado sobre este tema con anterioridad. Gracias por darle exposición a este tema para que la gente no sea presa de este tipo de personas. La segunda sería el elefante dentro de la habitación. Así es, hora de hablar sobre la edad de consentimiento. Contexto: cuando salió el documento de Elsie, al igual que hubo personas quienes apoyaron a su documento, también hubo otras personas que no, porque pese a que Elsie muestra la mayor evidencia posible en su documento, en una parte se menciona que ProPKids quería abusar de él y drogarlo. Sin embargo, no hay capturas de dicha conversación, haciendo que algunas personas cuestionen la versión de Elsie y otras tomaran la postura de mientras la ley no condene, yo tampoco. Debido a que este tipo de conductas que tuvo ProPKids fue cuando era un adolescente de 15 años y Elsie apenas cumpliendo 12 años, lo que hace que este caso no se considere legalmente como grooming. Si bien, legalmente no te pueden hacer nada, la realidad de todo esto, sin miedo a equivocarme, diría que esto no importa mucho. Déjenme explico. ¿Saben por qué comentarios como esperaré a que cumpla los 18 vivirá conmigo son mal vistos y pueden hasta llevarte a juicio? Bueno, es debido a que la edad de consentimiento no es solamente un número, ya que en este caso, en uno de los dos ya había una diferencia de madurez y conciencia, y aunque pareciera que 3 años no son muchos años de diferencia, la realidad es que sí lo son dependiendo
hablando del contexto, y si bien no voy a negar que existan relaciones de este tipo, el problema no está en que existan relaciones como de 15 y 12, el problema está cuando alguien menor de edad que tiene depresión, ansiedad o sea mentalmente inestable, sea manipulado por alguien que es consciente de ser una figura pública y lo influyente que podría ser para el menor, para manipularlo cuando y como quiera, y que al mínimo inconveniente, echarle la culpa aparte no se podría defender ya sea por no tener el carácter suficiente por su edad, o simplemente por admiración, cosa que se siguió repitiendo. ¿Realmente creen que lo que hizo ProPeKix fueron actos de un simple adolescente? Añádele eso a que este es conocido por manipular y mentir a mucha gente, en su mayoría menores que él, y eso que hay diferentes testimonios que lo comprueban, como Elsie, Marty, Desert, Carlitos Justicia, Pity, y hasta más recientemente, la mismísima Nami Gaga y alguno que otro que se me haya olvidado. Además, no olvidemos que ProPeKix ya era una figura pública y muy querida, y claramente él era consciente de eso, y se aprovechó de esto para manipular a Elsie, quien he visto que ha sido criticado también por seguirle el juego, cuando la realidad era solo una chica muy joven quien fue manipulada por ProPeKix, quien abusó de su poder, para que Elsie hiciera cosas de las que él no estaba cómodo, como meterlo a su pelea con Pity, darle conversaciones incómodas, para años después, enviarle pornografía teniendo el 14, como era menor y tenía esa admiración por él, claramente se lo permitía ya que, recordemos que Elsie era una persona joven y manipulable, además seamos honestos, cualquiera a esa ser el mejor amigo de esa figura de internet o de lo que sea, haríamos lo que fuera, no por ser estúpidos, simplemente porque, no somos conscientes de las consecuencias, hasta que es demasiado tarde. Si bien es respetable tomar dicha postura, considero yo, que es también importante analizar este tipo de casos de manera empática, realista y tomar en cuenta el contexto de cada caso. Es muy fácil para nosotros decir que se debió haber tomado acciones legales, o criticar a Elsie porque no hizo nada al respecto en su momento, cuando la realidad es que olvidamos que al inicio del documento de Elsie nos menciona que necesitó ayuda, tanto de terapeutas como de sus seres queridos, para tener el valor de sacar su caso a la luz. Aparte de que legalmente sería muy difícil llevar esto a un jurado, y dudo que tanto la familia de Elsie como de ProPeKix se tomen el compromiso de llevar una denuncia, porque también recordemos que esto tampoco es fácil para Elsie, ya que hacer lo que él está haciendo, no cualquiera lo puede hacer, porque al igual de que tiene que hacer público, conversaciones y temas personales de su relación con ProPeKix, también corre el riesgo de ser expuesto a insultos, acosos, todo con tal de justificar los actos de ProPeKix. Realmente no creo que Elsie tuvo la intención de arruinar la carrera de ProPeKix, ya que en su mismo documento llega a decir que aquellas personas que sean sus amigos, ayudarle en mejorar como persona, e incluso estuvo dispuesto en arreglar sus problemas con ProPeKix, y dejar esto en el pasado, incluso él está dispuesto en tomar la responsabilidad de aclarar cualquier duda, evitando exagerar en su documento. ¿Realmente creen que lo que hizo Elsie fue de una persona malintencionada? Honestamente, por más que me caiga gordo una persona, no creo que valga la pena hacer algo a lo que me tenga que exponer a un acoso masivo a mi persona y menos aún sabiendo que no tendría la suficiente salud mental, como para aguantarlo. Estoy de acuerdo que no está bien tratar a ProPeKix como un groomer a la ligera, pero eso no significa que no se le pueda juzgar de otras cosas, como alguien que abusó de sus medios para hacer daño no solo a las personas que conoció, sino hasta a sus propios fans, personas quien las llegó a manipular para que ellos hagan el trabajo sucio por él, tal como lo hizo con Pity, también que es una persona irresponsable de sus actos en su cargo como líder del FNAF Army, ya que esto de ser líder, lo dice cuando le conviene, porque al mínimo problema que sufría el grupo, no hacía nada al respecto, y dejaba a cada quien por su cuenta, y aunque soy consciente de que en algunas cosas, estuvieron fuera de su control, eso no justifica que no hiciera nada sobre aquellas cosas de las que sí tenía control, y créame que no solo fue lo de Eddie, sino otras cosas más que verán más adelante. La tercera cosa es que al momento de publicar el vídeo algunos de ustedes me comentaron que por qué me baso en elementos circunstanciales, sobre la versión de Marty si no hay capturas al respecto. El caso es que ProPeKix en ninguno de sus documentos habla sobre esto, así es documentos, porque el tipo no hizo, ni uno, ni dos, sino hasta 3 documentos cada uno más lamentable que el otro, en el primero no aparece, y eso que la versión de Marty salió un día antes de que sacaran este documento, y se supone que él y los demás miembros escribieron esto, en el segundo, pese a que dice que este lo hizo para disculparse de todo, miente sobre su relación con Nami Gaga a tal grado de que la misma Nami tuvo que desmentir dicho documento, donde ella nos muestra
demuestra que Propekix sabía de muchas cosas sobre la relación de Nami y Meli, y que era para él, su inspiración. Y como paréntesis, quiero mostrarles algunas cosas del documento. De este trabajo vive mi familia, y de esto literalmente me dedico día y noche. He llegado a tener ojeras y dolores de espalda, no solamente haciendo vídeos para mí sino trabajando en proyectos para otros fascinantes creadores por ahí. Y nada de esto hubiera sido posible sin su apoyo. Sé que por supuesto esto no va a solucionar nada. Muchos amigos cercanos me han dicho que hable, que explique todo esto para que finalmente pare el acoso hacia mí, que explique por qué se cree que la defiendo, pero ¿realmente será así? Digo, sí, la cagué bastante por no informarme y no meterme en el asunto desde el principio. Pero ¿realmente la gente dejará de acusarme o de perseguirme por esto? Personalmente creo que no, y está bien. Está bien porque ignorar todos estos temas y hacerme el fuerte subiendo vídeos como si nada, si bien me ha hecho entender que muchas personas solamente quieren molestarme, también les doy algo de razón. Es entendible que crean la primera plana que les aparece y que no deseen ver más allá, tampoco es como si me hubiera defendido antes, y aparte a veces tiro muchos duets que a algunos les parece de mal gusto o directamente causan que se me ridiculice, como ese donde dije que Poppy Playtime es portal. Esto no va a parar y lo sé. Ya si quieren apoyarme o no, si creen que soy un pendejo, que lo soy, eso es evidente, o no, está en ustedes. La verdad, yo solamente quiero paz. Quiero paz con todas las personas que alguna vez tuve problemas. Quiero pedir disculpas por todo, sí hice muchas estupideces cuando era adolescente con personas que quería, pero todos esos temas jamás los metí a mi vida laboral porque a ninguno de ustedes realmente le interesaba saber, nadie que está leyendo esto. Ese Propekix formal y que dice los buenos días, tardes o noches es solamente un puto personaje, no es real. Y qué sorpresa, no menciona lo de Marty, esto lo explicaré más adelante, y verán por qué considero que estuvo mal no haberlo mencionado. En el tercero es más de lo mismo, pero con el añadido de que este documento es realmente malintencionado y victimista a tal grado de que dices basta, porque en un inicio dice que se tomó días preparando este documento de aclaración, pero se salta lo de Marty, lo del NSFW, y otras cosas más que voy a mencionar a lo largo de este capítulo. En otra parte chantajea emocionalmente al lector, al mismo tiempo que tuerce las cosas, diciendo que Elfie y Marty son personas maliciosas, y que él es la víctima. Personalmente, lo más bajo de este tan lamentable documento, es la parte donde se menciona nuevamente su relación con Nami, porque dice que él está arrepentido y que no duerme por la culpa de no hacer nada al respecto con una de las víctimas de ella, quien es una chica llamada Meli. Para el quien no lo sepa, en muy, pero muy resumidas cuentas, Meli fue una menor que estuvo en una relación con Nami Gaga, quien en algún punto de la relación, ella recibía nudes por parte de Nami, y ella también le enviaba sus fotos íntimas. Lo peor del asunto es que Nami llegaba a presumir que tenía sus fotos íntimas, y no conforme con ello, al momento de que Meli terminó con ella, Nami Gaga mantuvo amenazada a Meli de no decir nada al respecto de su relación, con una denuncia falsa, y esto se mantuvo así por mucho tiempo. ¿Y en qué pudo ayudar Propekix a todo esto? Bien, para empezar, exponer el caso para que más gente sepa lo tan horrible persona que es Nami. Es que vamos, según sus palabras, está harto de que lo molesten por lo de su funa, pero no ha hecho nada al respecto para mejorar su imagen y su persona. Vale que la víctima nunca te va a perdonar, y hay que vivir con ello, pero en lugar de quedarte callado, fingir demencia y mentir sobre tu amistad con Nami, pudiste haber ayudado a Meli, con simplemente decirle al Army que no colaboren con ella, y que en lugar de eso, que cada quien te ayude a investigar y a exponer lo tan terrible persona que era Nami. El daño ya estaba hecho, claro, pero si hubieras hecho eso, demuestras que pese a que te equivocaste, no solo hiciste el esfuerzo de redimirte, enmendando tus actos, sino que demostrarías que realmente te importaba su bienestar e hiciste lo que pudiste para ayudarla, además de que darías a entender a tu público que realmente tú y el Army realmente desaprueban los actos de Nami y algunas conductas similares a futuro, pero no, decidiste no hacer nada que colaboraron con ella, fingiendo demencia hasta la fecha, usando la excusa del personaje. Lo que me das a entender con tus actos es que realmente no te importó, y decidiste hacerte de la vista gorda, porque permitiste que dos de los miembros del Army colaboren con ella, y lo peor de todo es que aquí te victimizas con que estuviste sin comer ni dormir bien, pensando en que pudiste ayudar, cuando la respuesta siempre la tuviste, y era lo que acabo de decir.
Así que no me digas que realmente te afectó lo de Meli, cuando en tu primer documento escrito por ti, no tuviste problema en mentir sobre tu relación de amistad con Nami Gaga y omitir el tema de Meli, solo para lavarte las manos, y seguir como si nada, y aún sabiendo que tenías conocimiento de lo que pasó con Meli y con Nami Gaga, y tampoco se vale el pretexto de que no sabías algunas cosas, porque Bunny, si bien no sabía de algunas cosas de Nami, tomó la decisión responsable de no arriesgar su carrera por unos números. La otra cosa aquí, es donde no sé si reírme o enojarme, y es donde Propekix le dice a Elsie que porque no lo habían hablado antes, sobre cómo esto se pudo resolver hablando y no haber sacado el documento, cuando el que tenía la responsabilidad de eso no era Elsie, sino él. Pero al momento de que Elsie leyó y comentó en su post, de que está dispuesto en hablar con Propekix, en lugar de hablar con él, y así salvar su imagen, Propekix decide desaparecer de internet, y volver, pero no para arreglar las cosas como se debe, sino reposteando y publicando cosas en Twitter, Facebook y actualmente subiendo vídeos como si nada sin afrontar las consecuencias. Luego está lo de Marty, que menciona que amenazó a Pete de doxearlo, acusación muy grave por cierto, y no puedo creer que en ninguno de los documentos que hizo, se dignó en mencionarlo, es que vamos que le costaba entrar a los links y dar una aclaración, diciendo cosas como, este hilo es falso porque no tiene las evidencias ni las capturas o lo que dice Marty en el hilo es falso, lo que realmente pasó fue y entre muchos más ejemplos. Sería muy inocente creer que Propekix no vio el hilo, ni el link que puso Elsie, y saltarse eso es una irresponsabilidad muy grande, porque das a entender a tu público de que, o no te interesa a las personas que lastimaste a lo largo de tu carrera y solo querías salir de esto lo más pronto posible, o que nos estuviste mintiendo sobre que tú y Pete ya arreglaron sus problemas y solamente lo dijiste para mejorar tu imagen. Yo siempre voy a estar a favor de que si se va a acusar de alguien de lo que sea, como mínimo siempre hay que traer pruebas y capturas, pero aparte de lo que mencioné anteriormente, la cosa es que él siendo uno de los youtubers de FNAF más reconocidos y queridos, nadie salió a dar un testimonio a favor ni decente de Propekix. Si les preguntas al círculo social de ese entonces, como a las personas que he mencionado anteriormente, la mayoría si no es que decir todos, dirán que fue Propekix quien manipuló a muchas personas con tal de acosar a Pete. Luego está lo de la vieja confiable, es que lo hizo mi yo de 15. No me quiero repetir en lo que ya dije. Pero eso no se la cree ni Cristo. Porque todo lo que mencione aquí, lo hiciste a conciencia propia. ¿De qué se trata esto? Para unas cosas soy consciente y para otras no. Si el fandom y la comunidad de FNAF te consideran una mala persona, no es porque Elsie, Marty y otras personas te expusieron, fueron tus patéticos intentos de escaparte de la responsabilidad de tus actos y tu nula importancia a los que has dañado, ya sea por envidia tuya, o por quedarte callado. Me impresiona que haya gente que dice que el documento de Elsie tenga supuestas contradicciones, y que es malintencionado, cuando están los documentos de Propekix, que están atascados de contradicciones, indirectas, mentiras, manipulaciones y varias patadas de ahogado. Con esto espero que vean que Propekix ha tenido varias oportunidades de mejorar tanto como persona como figura pública, pero que en lugar de eso, optó por el camino fácil de fingir que nada pasó, demostrando que no le importa a las personas que dañó a lo largo de su carrera, y que solamente le importa a sí mismo. Sé que pareciera que le estoy tirando mucho hate de mi parte, pero esto lo digo no porque me caiga mal o lo odie, total, yo no lo conozco, la razón de mis comentarios y mis críticas hacia él, son porque Propekix, al ser el líder del ARMY, no tome la responsabilidad como corresponde y que use sus medios cuando le conviene, o miente cuando hay evidencia en contra suya, y mi mayor ejemplo es el caso de Pete y Elsie, porque bien o mal, si estas polémicas del pasado ya se habían resuelto como él dice, pudo haber contado su versión de la historia sin ningún problema, desde el primer documento, si bien en el primer documento que se le hizo al grupo, no lo mencionó, Propekix al ser el líder debió haber hecho lo que ya dije, porque él no es solamente el líder, sino también la cara del grupo, y el no haber hecho nada al respecto como corresponde, el proyecto de ENSA, inevitablemente murió a causa de que no solo Propekix ARMY tomara la responsabilidad de sus actos, porque como habrán visto, uno no paró de justificarse al hacerlo licón a tal grado de publicarlo en su página oficial, otro no paró de dispararse al pie repetidas veces por ignorancia, de él ni se diga, y por último estaría Sunan Napster, quien analizaremos a continuación, y todo esto lo digo por parte de lo profesional.
Pero si hablamos de cómo son como persona, diría que deja mucho que desear, porque recordemos que ellos no se disculparon, porque realmente estén arrepentidos o para mejorar su imagen, esto lo hicieron por la presión de la comunidad del fandom de FNAF, y mi mayor evidencia de esto, fue el primer documento que hizo el FNAF Army, que más que ser una disculpa, se sintió como un mal intento de lavarse la cara porque minimiza los actos de Sabino, y de Sunam, para luego terminar de decir que darían un fin al grupo, debido a que están ocupados y cansados en sus proyectos personales, cuando la realidad, esto lo hacen, porque ellos saben, que si se seguían con el proyecto, más cosas saldrían a la luz, y eso significaría que tendrían que tomar la responsabilidad de las consecuencias de sus actos, lo que llevaría a que se manchen su imagen pública aún más, cosa que terminó pasando, por esa razón no hubo ni un evento de despedida, por el miedo de que los funen de más. Y ahora, toca hablar. Para hablar del caso de Sunam Napster volvamos un poco al pasado, antes de que toda Roma se quemara, todos los miembros del FNAF Army estaban emocionados por presentar su proyecto, Star Collapse, un fangame protagonizado por los mismos miembros, y al momento de que el proyecto se presentara, un usuario llamado Evan Sash, publicaría un documento exponiendo la basura que cada miembro ocultaba, los cuales serían Sabino 69, J.E. Haynes, Protekips y Sunam Napster, donde a este se le acusaría solamente de defender a personas que consumen lolicón, zoofilia, pornografía relacionada al abuso y entre otras cosas más. La cosa no terminaría aquí, ya que la comunidad de FNAF empezó a mencionar varias cosas horribles que hicieron los miembros a lo largo de sus carreras, de ahí salió el hilo de Millie donde exponía todo lo malo que hizo cada miembro, esto llegaría tan lejos que hasta la propia FNAF Army haría un comunicado aclarando todo lo relacionado a la polémica. Tiempo después saldría dicho comunicado donde cada uno daría una aclaración sobre lo dicho en su documento, y en la parte donde se menciona a Sunam, aquí se da una respuesta de su parte que es la siguiente. Supuestamente las capturas que se muestran en el documento, son de un duet mío, expresando estar de acuerdo con un comentario acerca de la pornografía infantil y zoofílica. Sin embargo, el contexto real es que es un comentario de un video mío hablando sobre las waifus de FNAF, y el comentario estaba hablando precisamente de que, si te sentís atraldo por un animatrónico de FNAF, eso no te hace pedófilo, zoofílico, mecanofílico, necrofílico, etc. Haciendo burla de las funas innecesarias y absurdas, que vienen del tema de acusar a alguien de pedo porque te guste un animatrónico de un juego. Algo con lo que obviamente, estoy de acuerdo. De hecho, si buscan tanto mi duet como el comentario original del video, notarán que todas las respuestas son estando de acuerdo con el comentario en cuestión. No, obviamente nunca defendí pedófilos, violadores ni zoofílicos ni he estado de acuerdo con consumir ese contenido. Como podrán ver, la minifuna del documento es desinformadora y maliciosa, además por si hace falta decirlo, groseramente sacado de contexto. En resumen, no puedo creer que me hayan funado por hablar de las waifus de FNAF, ridículo. Como ya sabrán, tanto el documento de disculpa como las respuestas de Sunam, en lugar de ayudar a mejorar la situación, la terminó empeorando, ya que dicho documento en lugar de disculparse como se debe, se lavaron las manos con el tema de las colaboraciones con Nami Gaga y Tom, y por último, los cómics pornográficos de menores hechos por Sabino. Tiempo después, al parecer nadie del grupo hablaría sobre la polémica haciéndose de la vista gorda, y mientras eso pasaba, se habrían sacado otras polémicas a la luz, como el caso de grooming de Alan y otros actos cuestionables de Sunam, pero a eso iré más adelante. El caso es que Sunam Napster no haría nada al respecto a su funa, más que dar indirectas a Juan Teories en una entrevista con Lurrus, para que poco tiempo después dicha entrevista se habría puesto en privado, por las polémicas de Sunam. Seguido de eso, sacar un video tipo desahogo llamado El fandom de FNAF está cavando su propia tumba, donde en dicho video no paró de justificarse, comparando su funa y a la de otros usuarios, como Fishnom, Alanísimo Heimer y Nami Gaga con la que le hicieron a Scott Cawthon, diciendo que todas las funas son una estupidez. El fandom de Five Nights at Freddy's está en graves problemas. No me refiero a esta última etapa, sino desde hace ya bastante tiempo. Pero pónganse a pensar en esto. Si un creador de contenido en FNAF es excelente haciendo su trabajo y realmente saca el pecho por la comunidad, haciendo un buen trabajo para mantenerla viva, pero por una estupidez o absurdo motivo injusto, comienza una cacería de brujas o funa para cancelarlo, y este creador en cuestión decide mejor abandonar su trabajo, esto significa que la comunidad perdió uno de sus pilares por una tontería. Y esto se traduce en menos visibilidad,
menos contenido y más daño ocasionado hacia el propio fandom. Ejemplos hay muchos. Por citar uno, ahí tenemos el reciente caso de Physnom, que si me lo preguntan, sí, cometió un error, pero a mi perspectiva no era ni de lejos tan grave como para justificar que lo retiren a él del desarrollo de FNAF Plus. Ahora, todos esos fanáticos que lo funaron e hicieron que lo cancelaran, y nosotros también, nos quedamos sin juego. Pero, históricamente, y al menos en lo que a experiencias personales se refiere, puedo decir una verdad absoluta. El 99% de las funas son una estupidez, son una tontería. En casi todos los casos son sacadas de contexto, exageradas, incorrectas, desinformadas o directamente y de plano, mentira. Y aquí no hay de dónde justificarlo, porque en su video, aparte de que me parece más un berrinche del usuario que un video reflexivo, es una enorme falta de respeto hacia todas las víctimas de grooming y ciberacoso de las personas a las que él defiende, porque según él, todas las funas o exposiciones a usuarios como Physnom, Alanísimo y la mismísima Nami Gaga son estúpidas, dando más importancia a sus trabajos que a sus polémicas, y que si los funamos perdemos grandes proyectos, tomando como ejemplo a la polémica de Physnom, que en un momento se los mencionaré más adelante. ¿Pero por qué considero esto una falta de respeto? Porque el solo hecho de pensar que casos como el de Meli, quien fue víctima de grooming por parte de Nami, y quien no podía dar su versión de la historia debido a que Nami se aprovechó de su poco conocimiento sobre leyes, amenazándola con una demanda falsa, provocando que ella no pueda dar su versión de la historia por miedo de que le vaya a pasar algo, mientras que Nami Gaga se aprovechaba de esto para dar su versión de los hechos y dejando a Meli como la mala del cuento. Y luego están personas como Sunam, diciendo que, no, todas las funas son tontas, que no son para tanto, diciendo que esto lo hacen por puro interés. Y este comentario, aparte de ser cínico y frío de su parte a sabiendas de a quienes se refiere, es muy peligroso, considerando que Sunam era una figura pública y querida, y quieras o no, era muy influyente en el fandom hispano, y fue alguien que llegó a colaborar con ella, lo que hace que personas como Nami se les haga más fácil de tener excusas para justificar sus actos, y salir impune de esto, haciendo que la verdadera víctima de todo esto, se quede callada o peor aún, ser acosada y atacada por la comunidad tanto de Nami como la de Sunam, solo porque su youtuber favorito de FNAF, en su video dejó bien en claro que esto lo hizo por algún interés. Y al decir eso, no solo es una falta de respeto, sino que hasta estás siendo cómplice de cierto modo de los actos de Nami, minimizando toda su funa, porque pese a que en el video no menciona a Nami, hubo personas que le comentaron sobre el caso de Nami y este no contestaba o no se disculpaba por lo que ha dicho. Hola mis corazones, espero que estén teniendo un excelente día. Y para alegrárselos un poco más, el día de hoy tenemos de invitado a Sunam Napster. ¿Cómo están todos? Yo soy Sunam Napster. Algunos de ustedes me conocerán por mis teorías de FNAF. Y el día de hoy he venido como invitado en el canal de Nami para acompañar a Rosel a aclarar una de las dudas más reiteradas sobre su universo alterno. Así que, ya te la sabes. Tómate tu café para encender, tráetelo a comer y ahora sí, Rosel, seguimos contigo. Afortunadamente, no faltó mucho tiempo para que muchas personas criticaran dicho video, y el usuario que más destacó fue alguien llamado Benxol Beyond, quien le dedicó un hilo exponiendo las malas conductas que ha tenido a lo largo de su carrera, como hacer duets conflictivos desde chistes de índole sexual, llegar a promocionar su cuenta de OnlyFans, justificar el consumo de dibujos tipo regla 34 de personajes menores, opiniones conflictivas, y unos cuantos actos de inmadurez para alguien de su edad. Luego menciona las supuestas disculpas sobre su comportamiento. Así es, dije supuestas, porque tiempo después seguiría publicando más duets conflictivos, pero el que más se destaca es en el que defendía al usuario Alanísimo Heimer, un ex miembro del FNAF Army, quien se le conoce por grumear a una chica de 15, teniendo el 21. Y él como si se dio el tiempo de defenderlo, pero al momento de que usuarios como Hestern, quien le ayudó en tener buena fama en su momento, y llegó hasta promocionarlo en sus redes, fue falsamente acusado de grooming, y Sunam nunca lo defendió y dejó que la gente se le cayera encima. El otro caso que menciona aquí es el de Lemmy, que para quienes no sepan, fue alguien que ayudó a Sabino y a Gigi en sus vídeos como lo serían en los guiones, quien fue acosado y atacado por el fandom a un punto de decirle pedófilo solo para molestarlo, a tal grado de hacerlo publicar un comunicado de que se iría del fandom, para luego en el mismo día en que Lemmy publicaría este post, Sunam publicaría un meme de ganamos, dando a entender esto como una victoria. Todo esto, porque en el pasado llegaba a tener conflictos con Lemmy, a tal grado de tener
tener una supuesta rivalidad con él, solamente porque no le gustaba lo que hacía. Esto no solamente pasaba con Lemmy, sino que hasta llegó a pasar con el usuario Juan Teories y junto a otras personas que hacían teorías en Twitter, por lo mismo, solamente porque hicieron vídeos o teorías que no conectaban con las suyas, o que no compartía su visión de la historia de FNAF, haciendo que esto se lo tomara tan en serio que hasta apareció este tema en el mismo video, y otro que hizo. ¿Y que respondió Sunam sobre esto? No sé si enojarme o reírme, no sé ustedes qué dicen. Lo importante aquí es que luego de hacer este hilo, un usuario llamado Dani Orozcus, comentaría que todo lo que mencionó Bensol era solo la punta del iceberg. Por lo que el mismo Dani, se tomaría la tarea de hacer un documento, hablando sobre toda la basura que escondía este FNAFtuber, pero pese a que subió su documento, no faltó tiempo para que seguidores de Sunam, lo sabotearan el primer documento, haciendo que Dani tuviera que hacer otro documento, pero esta vez con mucho más información que el primero. Y antes de continuar, quisiera concluir esta parte del vídeo, diciéndoles que no me puedo creer cómo nadie tomó la responsabilidad de sacar a Sunam del grupo. Sé que sería injusto culpar a los demás miembros del ARMY por las actitudes conflictivas de Sunam, pero una cosa es culpar a todos por lo que uno hizo, a que literalmente se hagan de oídos sordos, por lo conflictivo que fue Sunam, durante su estadía incluso con los suyos, porque el ejemplo que tengo aquí es el de Lemmy, quien como ya dije ayudó a Sabino y a Gigi Haynes, y no puedo creer que ellos dos no hicieron nada al respecto, como mínimo llamarle la atención. También está el hecho de que permitieron que Sunam subiera un contenido cuestionable a su canal, como los que estoy mostrando, no hacer nada cuando empezaba a publicar opiniones cuestionables en sus redes, aún sabiendo que su público es menor de edad. No estoy diciendo que tengan que ser unos santos, dándoles un discurso moralista de que subir y que no, solo que tomen conciencia de lo que hace. El FNAF Army se suponía que iba a ser un proyecto para unir y motivar a la comunidad hispana de FNAF, y dejar que uno de los miembros haga lo que se le dé la gana, dañando a otros, no solo haría que el proyecto tenga una mala imagen, sino que tiraría todo el esfuerzo, lágrimas y sudor de otros miembros a la basura, todo porque uno de ellos quiso creerse la última coca del desierto, creyendo que por tener números grandes y estar en un grupo conocido como el ARMY, tenga el derecho de hacer lo que se le dé la gana, y creo que con esto puedo compararlo con el caso Fanverse, que comenzó como un lindo proyecto por parte de Scott, que fue manchado por conductas e inmadurez de algunos de los miembros, como Fisnom y el creador de ONAF, pero quiero destacar a Fisnom, quien al igual que Sunam se creía la última coca del desierto, y era alguien inmaduro y tóxico en la comunidad, quien no solo se burlaba del trabajo de quien podría decirse que fue su jefe, sino que hasta permitió que su comunidad acosara a un menor solo porque el chico hizo un comentario que no le hizo gracia. Cuando esto salió de control, Scott no lo dudó y decidió sacarlo del proyecto cancelando su juego, provocando que el proyecto del Fanverse quedará manchado por culpa de esta polémica. A lo que quiero llegar es, que si Sunam siguió con estos comportamientos con otros miembros del grupo y varios usuarios, la mayoría menores, fue porque el FNAF Army se lo permitió, causando que el ARMY más que ser un grupo respetado, poco a poco se volvió odiado, por los malos comportamientos no solo de Sunam sino de otros miembros, que ya he mencionado en vídeos pasados y aquí, y aunque digamos la vieja confiable de que son humanos, es que fue en mi etapa de anticristo, lo que no le veo explicación es el cómo se quedaron callados con el tema de Alanis, quien fue no solo un groomer, sino hasta un ex miembro del ARMY, y ver que Sunam Napster se la pasó justificando y defendiendo a su polémica, ya con eso es una señal para haberlo sacado del grupo, y se supone que ProPekix ya tenía experiencia con Pity al ser un usuario tóxico y conflictivo. ¿De qué se trata? Si tienen más subs que yo, le dedicó un video al usuario más tóxico, pero si da buenos números me quedo callado. Y lo peor de todo es que no hicieron nada al respecto tampoco con la funa de Alanísimo, ya que lo expulsaron según ellos, por no estar activo al grupo, y yo me pregunto qué ganaban con ocultar esto. No mencionar el tema del grooming, fuera de lo irresponsable y moralmente incorrecto, es casi ser cómplice, porque si este caso no se hizo tan conocido en la comunidad, fue porque los que tomaron la decisión, no quisieron tomar la responsabilidad de hacer público su caso. Por suerte, no se ha sabido nada malo sobre Alanísimo después de haber sido expuesto, ya que actualmente está por ahí en sus redes fingiendo demencia, como si nada hubiese pasado. Pero, imagínense, ¿qué pasaría si Alanísimo hubiese aprovechado su fama como ex miembro del ARMY?
para manipular a menores, mintiendo sobre el por qué lo sacaron del grupo y otras cosas, abriéndole la puerta a tener más víctimas, todo porque el grupo y quienes tomaron dicha decisión, no hicieron nada al respecto. Con esto quiero decir que el FNAF Army pudo haber sido un grupo respetado y querido por la comunidad, pero al negarse de tomar responsabilidad a sus actos, abuso de poder y medios de algunos miembros, fue lo que los condenó, ya que creyeron que podían hacer lo que quisieran, sin consecuencias, como Propekix manipulando y dañando a muchas personas, Yi creyéndose papeador, doxeando a una persona sin motivo alguno, Sabino creando pornografía con personajes menores y Sunam Napster quien cree que por tener muchos seguidores y visitas, puede hacer lo que quiera, y aunque el Army tiene de cierto modo la culpa de permitir las conductas de Sunam, eso no significa que Sunam sea una inocente palomita a lo largo de su carrera, ya que para él, era fácil decir que las funas son estúpidas y hacer lo que quiera, porque tenía de cierto modo al FNAF Army de su lado, pero ahora que el grupo ya estaba disuelto, y tenía que pagar las consecuencias él solo, mostró lo realmente patético y cobarde que es. De sacar el documento, el tipo literalmente le pidió a alguien más que le suplicara a Danny que no sacara el documento, en lugar de hacerlo él, si bien Danny cometió el error de dárselo a esa persona un día antes de publicar el documento ya sea por confianza o por otros motivos, tiempo después el primer documento fue saboteado, haciendo que Danny y las demás personas que hicieron el documento, tuvieron que volver a hacerlo, y más que ayudar a Sunam, lo terminó condenando, porque el simple hecho de que él y el usuario intentaran sabotear el documento solo confirma que todo lo que Danny decía era cierto y que Sunam solo quería salirse con la suya, pero terminó siendo un disparo en el pie, ya que gracias a eso, Danny tuvo el tiempo de actualizar y mejorar el documento, con más información, mostrando lo terrible persona que era, haciendo que la carrera de Sunam tocaría fondo. ¿Y qué fue? Respondió Sunam. Bueno, poco tiempo después de que el primer documento saliese, Sunam le pidió a Danny que corrigiera solamente la parte de una usuario llamada Carrie y que él haría un documento respuesta, pero eso lo veremos más adelante. Y antes de seguir hablando sobre el documento, quisiera aclarar que, todo lo relacionado al documento de Sunam, el FNAF Army no tuvo nada que ver, si bien, tienen la culpa de permitir los otros comportamientos conflictivos que mencioné aquí, uno de los miembros, había dicho que no tenía ni idea de lo que hacía, en su Discord, y sería muy injusto culpar al grupo por esto, solo me queda concluir en esta parte, que aquellos que siguen apoyando o defendiendo a estos usuarios, los invito a tomar conciencia de lo que les mostré, porque como dijo un sabio, por más que nos guste el contenido de un creador, debemos aprender a escuchar las voces que denuncien con empatía. Y ahora con todo esto dicho, es hora de hablar del documento de Sunam. En el documento se mencionan algunas cosas de las que ya mencioné, con el añadido de que no solo en Twitter tenía estas actitudes, sino también en Discord. Lo curioso aquí es que también se nos muestra que Sunam tiende a mentir sobre su edad constantemente, haciendo que nadie sepa realmente su edad. Afortunadamente Danny nos dice que la verdadera edad de este usuario es de 21 años, esto lo sabe porque fue amigo cercano de Sunam, entre 2020 a 2021, tal como dice en su documento. Después de eso, Danny nos revela varios testimonios de diferentes usuarios que iré enseñando a lo largo del vídeo. ¿Cuántos años tienes? Tengo actualmente 17 años. ¿Qué edad tienen los dos? Yo tengo 17 años. Yo tengo 18. El documento continúa con el usuario Alfo, quien nos menciona su testimonio, del cómo conoció a Sunam desde sus inicios, y como en un principio lo admiraba, este quería ser su amigo, apoyándolo y queriendo ser parte de su círculo cercano. El caso es que Sunam metía a su staff de Discord a quienes le caían bien, sin importar si eran problemáticos en el Discord. En cambio Alfo, trató de dar sugerencias para mejorar el server, para luego ser despreciado, hasta el punto de ser baneado. Al momento de ser baneado, un grupo de haters de Sunam que intentaban funarlo, se comunicaron con él, mostrándole evidencias que era pedófilo y que tenía conversaciones tipo roleo de índole sexual con una chica menor, a lo cual Alfo decidió fingir ser una chica con una cuenta falsa, para confirmar si ha tenido estos comportamientos, a lo cual Sunam lo descubriría, confrontándolo, haciéndolo sentir culpable, mostrando a su vez su confrontación con Sunam. La chica de la que habla Alfo, resultó ser la administradora del server de Sunam, quien tenía un trato especial por parte de este. Lo importante aquí, es que en las discusiones que tenía Alfo con Sunam, este se justificaba mostrando la edad de consentimiento para cada país, y que no tenía nada de malo tener estos roleos de índole sexual.
Quisiera destacar que Sunam no ha tenido solamente sino varios encuentros con esta chica en sus redes. Añádele eso a que para ese entonces Sunam ya tenía una novia. Dani menciona que, luego de hacer el primer documento, hablaría con esta chica, quien decía que ella y la ex de Sunam planeaban exponerlo por tener interacciones tanto públicas como privadas con ella, pese a tener una relación con la ex, pero por cuestiones personales decidieron dejarlo atrás. Esta parte del documento termina mostrando cómo fue la reacción de Sunam cuando se menciona sobre su ex. Para este punto del documento, Dani nos narra una breve explicación del grooming, para avisarnos que Sunam Napster no solo ha grumeado a varios menores, sino también a él. Esto lo explicaré más adelante porque me parece un tema interesante para profundizar, pero ya llegaremos a eso, así que primero, vamos a hablar de otros testimonios que hablan sobre el canal NSFW en su server. Dani nos narra que cuando el server estaba en su mejor etapa, se proponían unas candidaturas para ser administrador para mejorar el server. Lo importante aquí, es que uno de ellos sugirió la idea de hacer un canal de NSFW, siendo más organizado, todo esto porque Sunam acostumbraba en ir a abrir canales de este tipo en la madrugada, causando un caos. Dicho canal se llamaba La Oficina de Sunam, donde ahí se mandaba demasiada pornografía de FNAF. Seguido de eso se nos muestra el testimonio de la chica que sugirió dicho canal, quien está censurado con amarillo, lo que dice lo siguiente destacando a un usuario llamado Agua, la cual también mencionaré. Bueno, hace tiempo que pasó todo eso. Recuerdo que fue en el año 2021 cuando inició lo del canal. Yo en ese entonces era admin del servidor de Sunam, luego de unas elecciones en donde me ascendieron de MAD a admin. Cuando Sunam creó el canal, inicialmente este era solo para hablar entre sus más allegados, pero luego lo abrió para la gente del staff que quisiera. En los chats encontrabas mucho NSFW, muchos fetiches de la gente y en especial de Sunam. Recuerdo que también había mujeres como Kerry, la mano derecha de Sunam, y una MAD llamada Agüe. La gente era lujuriosa ahí dentro, pero mayormente había hombres. En estos chats en ocasiones Sunam tenía algunas conversaciones con Kerry un poco subidas de tono sobre lo especial que era ella para él, a pesar de Kerry ser menor de edad en ese entonces. En el canal general de su servidor pasaba algo similar a altas horas de la noche, pero terminaban borrando los mensajes para que nadie los viera. O sea, hubo una vez en donde intentamos revivir el server pero el propio Sunam dejó de tenerle interés, ya que queríamos hacer dinámicas, pero desde un tiempo después de tener su hit ya no quiso hacer más cosas. Incluso destruyó la asociación de socios que era para unir más el Discord con el canal. Además recuerda las veces que él como Venom jugaba con el server, molestando a los miembros. Se comportaba de una manera muy inmadura. Después de dicho testimonio, Dani nos aclara que Sunam se hizo pasar por alguien llamado Venom, y como molestaba a los miembros del server, para luego decir que al final ganó las postulaciones de rol para admin para eliminar el canal. Para luego después, Sunam anunciando el cierre del canal, pero tal como dice Dani, esto solo era el comienzo. En 2020 a 2021, Black Manta era un menor bastante activo en el server de Discord de Sunam, a tal grado de que este mismo tenía conversaciones con él tanto dentro del servidor, como por privado, a un punto donde Sunam le daba más poder, a cambio de que Manta le envíe pornografía de los personajes de Muzek y Scrap Baby, pero dejen que el mismo testimonio de Black Manta se los diga. Lo que pasaba es que en esos tiempos, de 2021 a 2022, era activo en el Discord de Sunam y Sunam siempre ponía a modo de broma, que le enviaran al MDR34 de personajes como Scrap Baby o Muffet. En mi caso le envié eso a Sunam, y él en lugar de aclarar que no iba en serio pidió más incluso, en mi caso él me daba, recompensas, por así decirlo, como roles en su server de Discord, un saludo en sus videos y así convertirme en admin del server. En esos momentos tenía 13 y 14 años, igual había mentido con mi edad diciendo que tenía 16, pero Sunam nunca preguntó ni se detuvo con estos comportamientos que ambos veíamos como chistes. Y claro que antes de iniciar tengo que mandarle un saludo muy especial a Black Manta por sus servicios.
Tras esto se nos muestra más capturas de sus conversaciones con Sunam, entre ellas se destacan las que mencionan un server privado, en el cual se nos muestra cuáles eran los requisitos de dicho server, y en ninguno se nos muestra que es para mayores de edad. Al mismo tiempo se nos muestra otro testimonio sobre un artista 3D menor, que le pedía hacer porno. Básicamente, entré al server de Sunam, le hablé al MD para que me pasara su OC, me pregunto si soy artista 3D porque subí uno que otro render en su server, le dije que sí y me pregunto si podría hacerle porno de Mafet, no me acuerdo si era siendo profanado por su OC o otro personaje y a cambio me saludaba, yo acepté aunque nunca se lo hice y esa vea quedó en el olvido. En esta parte, vemos una conversación de Danny con Sunam, donde este le dice la idea de crear otro canal NSFW, pero que esta vez será más discreto y que nadie más que ellos y el staff sabrían de esto. Sorpresa, nadie del staff estaba enterado. Danny nos explica que este server originalmente era uno de repuesto del original y casi nunca se usaba, así que Sunam decidió sacarle provecho para hacer su segundo canal privado de NSFW, sin que nadie supiera, y pasó a llamarlo el prostíbulo de Sunam, para luego llamarlo el prostíbulo legal de Sunam. Y como era de esperarse, todo era un completo caos, porque no solamente se mandaba pornografía de FNAF, sino también roleos sexuales, pornografía real, box NSFW y hentai. Afortunadamente no se mandó nada de CP, pero tengan también en cuenta, que algunos de los personajes de FNAF son niños, y sus personajes favoritos de Sunam eran Muzet y Scrap Baby, personajes igual de menores. También se nos muestra en una cuenta secundaria de Twitter de Sunam, llamada Sunam Stonko, el cual mostraba capturas fuera de contexto de sus seguidores, tanto de Twitter como de Discord, entre ellas también de su cuenta secundaria privada, confirmando la existencia del servidor. Para luego mostrarnos más testimonios de diferentes usuarios, los cuales son los siguientes. Fui moderador de Sunam Stonko y este es mi testimonio de los hechos ocurridos en el server privado del staff. Sunam, admin del servidor Sunam Stonko, siempre tuvo preferencias, tanto en staff como entre sus propios socios, fue cercano con algunos y eso es innegable aunque él cuente lo contrario, nunca hizo al lado a ningún socio, incluso luego de haber hecho una convocatoria a nuevos socios. Pero en cuanto a su staff, esa es otra historia. El staff conformado primero por solo moderadores y el admin, Sunam Napster, mantuvo un servidor privado. Servidor del que yo tenía conocimiento, no tuvo ninguna clase de uso cuando yo fui ascendido. Se podría decir que en palabras del propio staff de ese entonces, inicios del 2021, yo también me creí aquel cuento, no tenía idea de que sería usado con otra clase de fines. Hasta que aproximadamente a finales de junio del 2021, checando ese server me percaté que había nuevos mensajes en un canal llamado General, se trataban de insinuaciones entre algunos miembros del staff que estaban en ese server, me picó la curiosidad y decidí revisar. Me dirigí a configuración a la opción registro de auditoría y pude notar actividad por parte del propio Sunam Napster y la creación de un rol llamado Scrap S que tenía un acceso a un canal privado que a simple vista un moderador cualquiera no podría visualizarlo de no ser por aquel rol. Al parecer querían que se mantuviese la existencia de aquel canal privado del staff en secreto, pero se les olvidó un pequeño detalle, y es que todo rol que estuviese por debajo del rol de moderador podría ser de fácil acceso a cualquiera que portara un rol de moderación. El rol Scrap S te permitía el acceso a un canal NSFW en el que se encontraban unos cuantos miembros del staff, pero principalmente usuarios del server. Usuarios que rondaban las edades de 13 a 17 años, y no es ninguna coincidencia que este sea el tipo de público que el señor Napster busque atraer. En su momento me quedé atónito, no sabía qué hacer o cómo actuar, y como no, yo también era menor de edad, jamás esperaría que aquella persona que me dio la oportunidad de hacer algo por esta comunidad sea la misma que ocasionara tanto daño a su propia comunidad. En su momento decidí hablarlo con algunos miembros del propio staff, algunos que estaban ahí presentes, y otros cómplices que ya estaban hartos de aquel servidor privado. Efectivamente, aquel server llevaba operando un tiempo, el suficiente como para hartar a sus propios moderadores ahí presentes, mas no podían hacer mucho ya que al ellos haber accedido, salir o no, poco importaba,
ya habían participado y la evidencia se encontraba en ese server, imágenes sugerentes, pornografía, comandos y roleos más 1.8 era todo lo que yo pude observar en aquel servidor. Por lo que aquellos que nos encontrábamos hartos de la situación le exigimos a Sunam que borrara el servidor que no solo aumentaba la toxicidad en su comunidad sino que exponía a jóvenes menores de edad a contenido altamente sugerente. Me habría encantado no habérmelo callado en su momento, tal vez pensarán que fue algo ingenuo o que debimos exponerlo en su momento, pero algunos también temíamos que al hacerlo el peso de las acciones de Sunam Napster recayera sobre nosotros, al menos de mi parte. No quería que personas inocentes fueran expuestas de tal modo, teníamos miedo, ahora muchos de nosotros ya no tenemos miedo, como yo, y esperamos que esto sea difundido por todos los medios posibles. Hasta aquí mi testimonio. Gracias. Luego de esto le pedí que me dejara volver al server. Lo dijo que me metería en otro server donde evaluaría mi comportamiento para juzgar si podría volver a el server principal o no. El server donde me metieron es la oficina de Sunam o algo así. Tiempo después me enteré que allí Sunam invitaba a ciertos usuarios, todos menores de edad, para pasar NSFW, pasar porno, usar el BAT para sus roleos sexuales con el resto de miembros, etc. Solo que yo no tenía acceso a estos canales, además que los mensajes eran borrados muy seguido y cuando llegué el server estaba muerto. Luego de más capturas, por parte de Alfo, Dani nos cuenta que la oficina de Sunam llegó a durar hasta el mismo 2023. Para luego mostrarnos una captura suya donde muestra su arrepentimiento de haber formado parte de él. En esta parte se menciona el caso de una chica llamada Carrie, quien es una chica que tras perder a su madre, mencionaba que se iba a quitar la vida, esto haciendo que el mismo Dani tratara de hablar con ella, fallando en el intento, así que Dani trataría de hablar con Sunam, pero la conversación terminará con Sunam diciendo que no le dé importancia, causando que se rompa la amistad. Seguido de eso, Dani nos hace una aclaración de que Sunam sí llegó a hablar con Carrie, y que actualmente no se sabe el paradero de dicho usuario, ya que afortunadamente se decía que esto lo hacía para llamar la atención. Y ojalá donde quiera que esté, encuentre la ayuda y el cariño que necesite. No voy a profundizar mucho de esto, porque es un tema bastante personal entre Sunam y Dani. Lo único que puedo decir es, que pese a que es un tema personal de Dani con Sunam, no deberíamos invalidar el documento ni mucho menos minimizar los actos de Sunam, ya que luego de esto, el documento se nos menciona algo grave de las intenciones de Sunam y eso es... Ok, no es tan así, pero escuchen. En el documento de Dani se menciona que hubo una vez que Sunam quiso hacer que varios usuarios se metieran a diferentes staffs de servers de Discord para así controlarlas desde las sombras, bromeando que sería como una secta, cosa que es peligrosa, tomando en cuenta la postura cuestionable y tóxica del usuario, ya que recordemos que Sunam ha demostrado en tener conductas conflictivas hacia otros usuarios, y el hacer que tenga más poder, se corre el riesgo de involucrar a más menores a exponerse a contenido explícito, y tener que hacer las demandas de Sunam. Así que aquí les muestro el tercer testimonio de Alfo. Hace poco en el server bastante inactivo de Xlore, pero único sitio donde soy activo, dieron a conocer anécdotas relacionadas con Sunam, entre las que destaca el testimonio de un usuario, en el cual menciona que fue staff de Sunam, a lo que Sunam le ordenó a 2 miembros de su staff, infiltrarse en el staff de los principales servers de EFAP para así manejar estos desde las sombras. Seguido de eso, se nos muestran capturas donde Sunam da declaraciones cuestionables, entre ellas, una en la que dice que la oficina de Sunam seguía activa, para luego mostrarnos que el mismo Sunam hizo una porno, siendo menor. Pero a todo esto, aquí viene una pregunta importante y es... Y para terminar de hablar sobre el documento, Dani nos muestra qué ha pasado con Sunam, después de haber sacado su documento, desde cosas que ya dije, del cómo él y otra persona, sabotearon el primer documento, para luego actualizarlo. Lo más importante aquí es que luego de ser expuesto, se nos muestra el poco remordimiento de Sunam, por su funa, ya que nos muestra capturas, donde las minimiza y las niega, para luego mostrarnos el documento de disculpas, que sacó, y creo que no hace falta desmentir este documento, luego de todo lo que les acabo de mostrar.
Así que con esto, vamos a una pregunta que muchos nos hicimos en su momento, y ese es: antes de seguir, quisiera destacar algunas cosas, como que al momento de la funa, Lurus dedicó un video hablando de la funa y el mismo Sunam comentó esto a modo de burla. Tiempo después, la comunidad de FNAF hizo público su caso al mismísimo YouTube Latinoamérica, y prometió hacer algo al respecto, pero hasta la fecha no hicieron nada. Ojalá con este YouTube haga algo sobre este caso. Y esta parte la quisiera terminar con una disque respuesta de parte de Sunam sobre su funa. Este año fue hermoso. Miento, realmente fue, pues como todos los años, llenos de altibajos. Entre los altibajos estuvieron, pues como todos los años, con polémicas y funas y esas cosas. Por alguna razón este año más que otros. Y bueno, pues algunas me alcanzaron y la verdad es que mis respuestas han sido bastante limitadas. Y ya saben que en general no me gusta responder a estas cosas, pero me he planteado hacerlo por dos razones. La primera, porque alcanzó a algunos amigos míos que están fuera de YouTube y son amigos míos personales que en principio no tendrían nada que ver. Y eso me molesta mucho porque van a molestarlos y insultarlos. Por otro lado, porque a pesar de que casi no he tocado el tema, sí he visto a gente defendiéndome y quedándose aquí como todos ustedes. Así que es por ellos y por ustedes en realidad que lo estoy pensando. Aún no lo he decidido, ojo. Pero no lo sé, creo que se han dicho muchas mentiras, así que si quieren que saque un video hablando de todas las polémicas en este año, pues déjenmelo en los comentarios y me tocará ponerme los pantaloncitos de hombre y hacerlo. Al momento de que saliera el documento de Dani, al igual que Elzi, este también tuvo críticas a su documento, de las que más resalta, el cómo se le acusa a Sunam Napster de ser groomer, ya que en ningún momento le pidió fotos a ningún menor, por ende no se le puede considerar este caso como grooming, sino corrupción de menores, tomando esto como una exageración por parte de Dani. ¿Pero es esto cierto? Si bien, Sunam Napster no pidió ninguna foto íntima a nadie, eso no significa que no se le pueda considerar como un groomer. Verán, se tiene la idea errada de que el grooming es solamente un adulto pidiendo fotos íntimas del menor, cuando la realidad es que el tema del grooming es mucho más complejo que solo eso, ya que consiste en un proceso en el cual el adulto establece una relación con el menor, con el fin de ganar una confianza, para luego meterlo en actividades sexuales, y como ya dije, siempre tomando en cuenta el contexto de cada caso porque no todos son iguales. Y si no me crees, te voy a mostrar este artículo llamado Los peligros de la sociedad digital, donde nos interesa es en la parte donde se narra el grooming, donde dice lo siguiente: el grooming es un proceso complejo y gradual, que se produce paulatinamente a través de un conjunto de pasos que pueden incluir el engaño, la implicación afectiva del menor, la sexualización progresiva de las conversaciones, el uso de regalos y las agresiones explícitas. Así, el online grooming puede comenzar con el engaño de un adulto sobre su identidad. Por ejemplo, un adulto se puede hacer pasar por un menor, utilizando fotos y perfiles falsos, simulando aficiones y hablando con la jerga de los menores. También puede fingir ser alguien importante para ofrecer a los menores trabajos, participación en televisión, conocer a personajes famosos, etc. En otras ocasiones, el adulto se puede ocultar sus intenciones sexuales. No obstante, lo más habitual es que el menor sepa cuál es la edad real del adulto y sus intenciones. El adulto puede presentarse como alguien en quien el menor puede confiar, preocupado e interesado por sus problemas y aparentemente dispuesto a ayudarle. El adulto puede ofrecer dinero o regalos a los menores a cambio de que, por ejemplo, este le envíe fotos o de que se conozcan en persona. Suele comenzar con peticiones menores para, progresivamente, ir involucrando a los menores para que accedan a actividades a las que en principio no aceptarían, enviar fotos sexuales, conectarse a través de la webcam, etc. En otras ocasiones, el adulto puede tratar de establecer una especie de relación emocional, de amistad o de pareja con el menor, embaucándole como si se tratara de una relación equitativa entre ambos. En el proceso de grooming se distinguen dos aspectos principales, cualitativamente distintos, denominados solicitudes sexuales e interacciones sexuales. Las solicitudes sexuales incluyen la petición de fotos, vídeos u otra información sexual del adulto al menor. En este caso pornografía y el fetiches de las víctimas. El adulto también puede solicitar al menor mantener algún tipo de contacto sexual, online o en persona. Las interacciones sexuales, por su parte, incluyen las situaciones en las que el menor ha accedido a implicarse en algún tipo de contacto sexual con el adulto, enviándole fotos sexuales, manteniendo cibersexo o quedando en persona. En este caso, hablamos de que Sunam era una figura pública, lo que le da un elemento de poder y autoridad que puede hacer que el menor se sienta aún más intimidado y presionado para cumplir sus demandas. Ejemplos tenemos a Black Manta, Alfo, las personas quienes dieron su testimonio y por último
el mismo Dani. Además, el hecho de que mienta a propósito sobre su edad se le puede considerar como manipulación y engaño, lo que puede aumentar la vulnerabilidad del menor, y que este caso sea mucho más difícil de reconocer el peligro. Pero si en ningún momento Sunam pidió fotos íntimas de las víctimas, y solo pornografía, todavía se le puede considerar grooming. La respuesta más corta es sí, porque hablamos de un adulto que ofrece recompensas a cambio de consumir y crear pornografía, como en el caso de Manta y los otros usuarios que le pidieron hacer dibujos pornográficos de su avatar, lo que hace que tengan una relación de poder y manipulación, lo que es perjudicial para ellos. Y te preguntarás qué hay de Dani. En ninguna parte del documento se mostró siendo grumeado por Sunam, pese a que Dani no envió fotos íntimas suyas y no se ha visto que Sunam lo meta a este tipo de conductas. Si ha sido manipulado y usado como intermediario al igual que otros menores, para facilitar una explotación hacia otros menores, lo que sí se considera grooming. Añádele eso a que Sunam era consciente de la incomodidad de Dani, pues este ya había demostrado su incomodidad anteriormente a tal grado de arrepentirse. ¿Pero por qué menciono esto como una explotación? Total, todos los hicieron a voluntad. Bueno, no exactamente, como ya dije, Sunam Napster era una figura pública, de un juego popular como Five Nights at Freddy's, y queramos o no, su fandom está conformado por niños y preadolescentes de 12 a 16 años, y era de esperarse que con tal de caerle bien a su youtuber favorito de teorías, estos harían lo que sea con tal de tener una amistad con él. A lo que quiero llegar, es que Sunam se aprovechó de esto para sacar beneficios personales a costa de ellos, en este caso recibir pornografía, y en donde entra la explotación. Bueno, el hecho de que menores como Dani y compañía sean manipulados para hacer esto, se está explotando su vulnerabilidad de no tener la madurez emocional y psicológica de lo que se está haciendo. Además, cuando me refiero a explotar en este caso, es cuando una persona usa a otra para obtener un beneficio propio, y si tomamos en cuenta de que su forma de manipular es mediante recompensas y mentir sobre su edad, esto podría llegar hasta un abuso, y con abuso, no me refiero a algo físico sino emocional y psicológico, porque estrategias como las recompensas hace sentir al menor presionado o condicionado, sin olvidar que ellos no podían hacer nada, porque como dice uno de los testimonios, no lo hicieron por miedo a que se les eche toda la responsabilidad hacia ellos, lo que hace que Sunam se saliera con la suya, sin pagar consecuencias. Con todo esto dicho, sí se le puede considerar como groomer a Sunam Napster, debido al simple hecho de que manipule a menores de edad para motivarlos a consumir y hacer pornografía mediante recompensas, presión, mentir sobre su edad, dar opiniones cuestionables, el contenido que éste hace, y esto es algo preocupante. Porque aparte de que moralmente está mal, el mero hecho de que Sunam tome estas actitudes frente a un público menor, lo hace peligroso, porque estos comentarios no solo tienen la intención de bromear como el propio Sunam dice, sino que también tratan de normalizar el consumo de pornografía a menores de edad, ya sea por sus memes, sus actitudes en Discord, etc. Esto puede llegar a tener efectos psicológicos negativos a largo plazo. Así que en muy resumidas cuentas, Sunam está utilizando al menor para que ayude a explotar a otros menores, lo que implica una forma de grooming. El adulto está manipulando al menor para que participe en una actividad ilegal y dañina, y está utilizando tácticas de manipulación emocional y creación de una relación para lograrlo. Por lo tanto, este caso se considera grooming y no solo corrupción de menores, porque implica una estrategia más compleja y sutil para manipular y explotar al menor. Y se preguntarán, ¿qué hay de ProPkicks? ¿Se le puede considerar grooming, pese a que es menor de edad? La respuesta corta, también sí. Porque pese a que las leyes en contra del grooming son en su mayoría para adultos, también aplica a adolescentes, porque como siempre, hay que tomar el contexto de cada caso, porque hablamos de alguien que tiene poder sobre el menor, ya sea por ser figura pública y el importante hecho de que él sí tenía problemas emocionales y que no tenía la madurez emocional ni psicológica, y esto se le puede considerar como abuso de poder, lo mismo que un adulto sobre un menor, y como ya vieron con Sunam, el grooming no es solamente mandar fotos íntimas, sino que también es un proceso de manipulación, que va avanzando de poco a poco, hasta que es demasiado tarde. Añádele el hecho de que tal como dice Elsie, él llegó a decirle que quería abusar de él, y que llegó a tener conversaciones sexuales, no solo con él, sino que también con otra chica de 14, teniendo el 17, por esa razón no menciona lo del NSFW, porque él sabe que la excusa de que tenía 15 años no aplicaría. Así que recuerden esto, no todos los casos de grooming son iguales, cada caso tiene su contexto. Quisiera pedir una disculpa si en mi video pasado dije que no se le puede considerar grooming, ya me informé, y espero no haber causado confusiones.
Pero aquí viene otra pregunta y es... La triste realidad de esto es, que claramente este tipo de personas no quieren cambiar, y eso se ve en sus actos, porque pese a que se expuso todo el caso de Sunam gracias al documento de Dani y a las demás personas como Bensol, Eaben, Millie. Sunam hace un documento de disculpas mintiendo cuando ya hay evidencia al respecto, aparte el documento se siente que está hecho sin ganas, y casi al final del documento se nos muestra que este no tiene remordimiento sobre sus actos, ya sea porque o no le importa, o le tenga miedo a afrontar las consecuencias. Hasta la fecha desde que salió el documento, Sunam Napster ha subido más de 40 vídeos, y las pocas personas que le han preguntado sobre la funa, este la niega y la minimiza. Actualmente sigue subiendo vídeos como si nada. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Claramente personas como Sunam y Propekix nunca van a cambiar, ya que prefieren fingir que nada pasó, y aprovechar que haya personas que aún los apoyan, o de quienes no saben de su funa. Lo más probable es que al momento de venga la próxima moda como Five Nights at Freddy's Secrets of the Mimic, o el capítulo 5 de Poppy Playtime, ellos dediquen un chorro de vídeos, con tal de que vuelvan algún día a esa época dorada. Lo único que podemos hacer es, no permitir que estos usuarios vuelvan a tener la relevancia que tenían años atrás, evitando que mensajes como el de Sunam tomen fuerza, y que sean reportados, bloqueados, y hacerlos público, para que otros menores no caigan en sus manipulaciones, porque como ya dije, exponerse a este tipo de cosas siendo un menor de edad, trae terribles efectos psicológicos a largo plazo, y lo único que puedo decir al respecto a todas las víctimas, es que pese a que pasaron por cosas horribles, y que muy probablemente pasen por secuelas, no están solos, siempre tendrán a sus seres queridos, quienes los quieren sin importar lo que pase, y con ayuda de ellos y la motivación de querer ser su mejor versión de sí mismos, son las cosas que los ayudarán a seguir adelante, y si creen que lo necesitan, tomen ayuda de un profesional. No hay que permitir que frases como vive y deja vivir, lo hice por una comisión, son píxeles, fue mi yo de 15 años sean justificación para sus actos. Eso sí, no caer bajo como para doxear, amenazar y ciberacosarlos. El FNAF Army es el claro ejemplo de cómo no tomar la responsabilidad de ser creador de contenido y que todos nuestros actos, tarde o temprano tienen consecuencias. Ojalá este video les ayude a reflexionar sobre esto, ya si eres un espectador o alguien que quiere ser creador de contenido. Con esto termino esta saga de vídeos hablando del FNAF Army. Si llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo. Y ahora, como de costumbre, procederé a poner la reflexión final de Dani. Llegado a este punto del documento, quería agradecer a Bandy Sugar, Bensol, Marcel, Black Manta, Alfo, y a las demás personas que han aportado a esta investigación con testimonios y evidencia. Si no fuera por U10 no hubiera hecho esto posible. Y también agradecer a todas las personas que me han ayudado, apoyado y animado en estos últimos días. Sin U10 yo no estaría aquí en el fandom. Pero sobre todo, gracias a Dios por permitirme estar un día más vivo para poderles contar todo esto, y por darme la fuerza y la valentía de sacar esto a la luz. Quería mandar un mensaje a todos los que están leyendo esto. En la vida, encontraremos gente de todo tipo, gente que nos haga reír, gente que nos haga llorar, gente que nos haga enojar, gente que ríe, gente que llora, y gente que odia. Aunque bueno, en la vida real es mucho más complejo que eso. Tenemos que saber con qué personas hablamos y estamos tratando. Tenemos que estar conscientes de a quién le estamos confiando las cosas, de no ser mal influenciados, o si esa persona se llega a aprovechar de ti y tú ni te des cuenta en el momento. Por eso, y como consejo a todos en el internet, es no tener ídolos. No es bueno idolatrar a las personas y ponerlas en un pedestal. Todos estamos al mismo nivel, todos, y si bien no hay problema en admirar, lo mejor es siempre sacar las cosas positivas de los demás para mejorar uno mismo como persona, aunque siempre aparece una que es completamente lo contrario. Tampoco uno tiene la culpa, incluso muchas veces el problema es uno. Por eso en un momento como estos es donde más tenemos que tener más conciencia de nuestras acciones, no solo las de los demás. No cometan los mismos errores que cometió él y yo, sean mejores, ayuden a las personas. Duela a quien le duela, la pornografía es mala,
no le veo sentido sacarle excusa de porque es buena, es un vicio de morbosidad y lujuria, un terreno lleno de impureza del que pocos logran salir porque les gusta nadar en ella y sin darte daña tu propia conciencia y mente. Si supieran la cantidad de jóvenes y adultos que se han perdido por culpa de ella y la autocomplacencia, solo una más y ya, por un solo un momento malos pensamientos, por solo un minuto de placer te estás condenando, y también, estás ensuciando tu interior, porque luego de ver una imagen, ya estarás viendo 30 videos. Las relaciones sexuales no tienen absolutamente nada de malo, Dios las creó, pero tienen que controlarse, no son algo de todos los días ni mucho menos debe ser un tema hablado entre los niños, que lamentablemente es a ellos a quien más ha afectado esto. Pero no hay pecado más grande que un mayor de edad, un adulto, tenga este tipo de conversaciones de índole sexual con varios menores, o exponerlos a material pornográfico, siendo que muchos son ingenuos y no conocen aún la gravedad de lo que está sucediendo. Protejamos a estas nuevas generaciones, no mediante el odio sino mediante la conciencia, que sea hoy un momento en que podamos hacer lo correcto, hacer lo que Dios nos ha mandado al mundo. En un principio, hacer este documento no solo me destruyó por dentro, sino que era inevitable sentirme maliciosamente bien por querer sacarlo lo antes posible, pero no amigos, al momento de escribir esta reflexión, mi único fin y propósito con él es hacer justicia al exponer a esta persona y generar un mensaje de conciencia. No saben cuánto lloré antes de que siquiera conocieran estas palabras. Muchos de aquí en secreto han cometido muchos errores, cagadas que les cuesta admitir, cosas que incluso no le dirían a nadie por lo graves que son, ni siquiera cuando vas a confesar tus pecados a un sacerdote. Para los cristianos que lean esto, hoy ahora mismo estoy soltando todo no para lavarme las manos y hacerme el justiciero, y fingir que nada malo hice y que he sido siempre la víctima. No, uno no siempre es el bueno y el malo, no siempre uno es el inocente o el culpable, muchas veces es una combinación de ambos, inclinándose de un lado o del otro. Yo también he cometido mis más humillantes cagadas, muchísimas cagadas en el pasado, y admitiré cada una de ellas sin excusarme en el escrito que estará debajo del tweet, debajo de este documento. Solamente puedo decir, que Dios fue quien me salvó, fue Él quien me sacó del lodo todo sucio y me limpió, aunque lamentablemente todavía me ensucio de vez en cuando, Él estuvo ahí y me amó antes de que siquiera yo naciera. Audíes también, sean católicos o ateos, siempre habrá alguien que los ame, sea Dios o sus familias y amigos, siempre habrá alguien que quiera verte sonreír, luchar por tus sueños, querer verte mejor cada día. Yo lamento mucho no ser el católico y cristiano ideal, no siempre he seguido las palabras de Dios, algo de lo cual me ha dolido y más estos últimos meses, pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros, solamente tenemos que buscarlo, para que Él nos perdone por todo lo que hemos hecho. Así es el amor de Dios. Él siempre está esperándonos como un padre a su hijo perdido y desencaminado. Esto se lo dedicó a Sunam, y aunque no lo crean, yo cada vez estando consciente de todo el daño que me hizo y que le hizo a mucha gente en mi corazón, he finalmente logrado perdonarte, pero no permitiré que te salgas con la tuya. Espero que puedas cambiar y ser una mejor persona, un buen sujeto. Estás muy joven todavía. Date cuenta de tus masivos errores, discúlpate y arrepiéntete fuertemente, cambia de mentalidad, y si puedes busca ayuda de personas, aunque yo sé que el único que puede sanarte es Dios, así que seguiré orando y poniéndote en mis oraciones. Mateo. No defiendo para nada tus acciones, son sumamente graves y dejan muchísimo de qué pensar de ti como ser humano. Espero que hacer esto realmente ayude y te abra más los ojos. Solamente, he logrado finalmente sanar esa herida que me habías provocado hace mucho tiempo. Es hora de que tú tomes acción y te hagas responsable de lo que hiciste, porque toda acción en la vida, sobre todo mala, tiene sus consecuencias. Espero que esto no sea en vano. Gracias a todos por quedarse hasta el final y que esta reflexión les llegue a muchos al corazón. Dios los bendiga. Nos vemos del otro lado.